Mis padres se enteraron de mis malas calificaciones por la radio. Fue el peor día de mi vida. Toda la secundaria me las arreglé para ocultar mis malas notas. Literalmente era un maestro del engaño. Falsificaba firmas. Decía que la profe no entregó los boletines, que hubo error en el sistema. Y lo peor es que mis papás me creían, me tenían fe, demasiada. Yo sabía que un día se iba a caer todo, pero no esperaba que fuera de la forma más absurda del universo. Era un sábado a la mañana. Mi mamá cocinando, mi papá leyendo el diario, la radio de fondo, todo tranquilo, hasta que escuchamos esto. Y ahora vamos con los saludos del Instituto Santa Cecilia, donde los mejores promedios fueron para Lucía Gómez, Tomás Ortega, y bueno, el premio al esfuerzo esta vez fue para Matías Severo, por asistir casi todos los días a pesar de sus dificultades académicas. Silencio. Mi mamá bajó la cuchara. Mi papá giró la cabeza lento, como en cámara lenta. Y yo deseé evaporarme. Literalmente me quería fundir con el piso. ¿Dificultades académicas, Matías? ¿Premio al esfuerzo? Me quedé mudo. Ni el perro me defendió ese día. Se me vino todo abajo. Boletines escondidos, pruebas no entregadas, hasta una vez que inventé una excursión que no existía. Todo salió a la luz. Esa noche lloré. Mis viejos también. No por las notas, sino porque me había vuelto un experto en mentirles sin que se dieran cuenta. Y entendí algo que no te enseñan en la escuela. El dolor más grande no es decepcionar, es dejar de confiar. Ese día fue un desastre, pero también fue el principio de que yo empiece a hacer las cosas bien, de verdad. Y todavía hoy, cada vez que escucho la radio, cambio de emisora. No me asusta nada, pero esto me paralizó. Tengo 14 años. Hasta hace poco mi vida era normal. Llegaba del colegio, me tiraba en la cama, me ponía los audífonos y pasaba el rato viendo videos o jugando. Nada fuera de lo común, pero todo cambió una tarde. Como siempre, bajé del furgón escolar, audífonos puestos, entré rápido a casa, comí algo y subí a mi habitación. Me acosté y empecé a ver videos, pero había algo raro. No estaba sola. Mari, así le diré a la persona que me cuida, alguien de mi familia. Había salido un momento. El único que quedaba en casa era otro familiar enfermo, que permanecía en su cuarto. Aún así, comencé a escuchar susurros. Venían de mi ventana. Quise pensar en una explicación lógica. Tal vez era ese familiar. Su habitación tiene una ventana que da justo hacia la mía, y el sonido podría haberse colado. Fui a mirar, pero él no estaba ahí. Lo vi en la sala, viendo televisión. Me dije a mí misma, tranquila, es solo la TV. Volví a mi cuarto, pero los susurros no paraban. Esta vez estaban más cerca. Los sentía en el oído como si alguien estuviera parado justo afuera. Me levanté de nuevo y fui a la ventana. Nada. Solo el pasillo oscuro donde están los perros y unas herramientas, un lugar al que le tengo miedo desde siempre. Regresé corriendo a mi cama. Y aunque los susurros finalmente se detuvieron, desde entonces algo cambió. Empecé a sentir que me observaban. No me tocaban, no me hablaban, solo me miraban, como si esa presencia esperara algo de mí. Intenté ignorarlo. Me dije que era paranoia, que era solo mi cabeza jugando conmigo. Pero los días pasaban y la sensación seguía ahí, hasta hoy. Hace solo unas horas me salí de la sala y caminé hacia la cocina. La cocina conecta con la parte trasera de la casa, justo donde está mi cuarto. Fui a cerrar la puerta que da hacia afuera. Al lado de esa puerta hay una ventana pequeña, con una cortina fina y traslúcida. Y entonces lo vi, una mano, asomándose lentamente desde la ventana. La vi con mis propios ojos. No fue un reflejo, no fue mi imaginación. Era una mano real, saliendo desde la tela como si algo quisiera entrar. Mi corazón se detuvo. No grité, no me quedé paralizada. Corrí. Entré a mi cuarto, donde, por suerte, estaban mi madre y otro familiar. Iba a contarles, pero me detuve. ¿Para qué? ¿Para que me digan que estoy loca? ¿Qué es mi cerebro inventando cosas? Así que guardé silencio. Fingí que nada pasó. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde otra habitación. Me vine a dormir con un familiar porque el miedo ya no me deja estar sola. Pero incluso aquí, al frente de la cama, hay una ventana. Y tengo la misma sensación. Alguien me observa, alguien o algo. Mi prima se hace la víctima por la pérdida de mi abuela. Hace un mes falleció mi abuelita.
a quien cuidé con todo mi corazón. Desde que se enfermó con insuficiencia renal y demencia, estuvo en mi casa, y yo fui su principal cuidadora. Mi prima, llamémosla Sofía, fue criada por mi abuela, y al principio ayudaba, pero la verdad estaba más ausente que presente. Se iba días con su pareja y apenas volvía. Lo extraño era que, en vez de preocuparse de verdad por mi abuela, Sofía solo hablaba de que necesitaba ropa, zapatos, como si eso fuera lo urgente. Mientras tanto, yo veía cómo mi abuela se iba pagando día a día. El día de su cumpleaños, Sofía hizo un escándalo. Dijo que yo la miraba mal, que no le hablaba, un drama sin sentido. Ese día exploté. Fueron muchas cosas acumuladas. Ella siempre se hacía la víctima y yo terminaba viéndome como la mala. Después de eso, solo fue a ver a mi abuela 3 veces más. 3. Y fue porque la iban a buscar. Yo estuve en todos los momentos duros. La cuidé hasta el último aliento. La vi partir. Y ni habían pasado 2 horas desde que mi abuelita falleció cuando Sofía y su mamá, llamémosla moza, armaron un escándalo. Le pegaron a mi mamá. Me metí a defenderla y nos echaron la culpa de la muerte. Dijeron incluso que yo había echado a Sofía, lo cual jamás pasó. En el velorio fue aún peor. Se paraban en la puerta. Decían cosas horribles a cada persona que llegaba. Se hacían las dolidas y se reían, pero al final, en el funeral, lloraron como si hubieran estado ahí en los peores momentos, como si ellas hubieran sentido todo lo que pasamos y yo solo quiero paz, porque lo viví todo, y eso no se olvida. En la casa de mis abuelos pasan cosas. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me encontraba en la casa de mis abuelos. Durante el desayuno, entre risas y recuerdos, comenzaron a hablar sobre apariciones demoníacas que vivieron cuando eran chicos. Caballos, perros y otros animales que, según ellos, ocultaban presencias oscuras. Yo, con apenas un tazón de cereal en las manos, escuchaba en silencio, muerto del miedo, imaginando si algún día me pasaría algo parecido. Pasó el tiempo y, ya con la casa casi vacía, me quedé allí con mi hermano. Mis abuelos solían irse entre las 2 y las 5 de la madrugada a la finca, donde trabajaban sacrificando gallinas. Una de esas madrugadas, alrededor de las 3, tuve una pesadilla horrible. Soñé que mi hermano moría. Desperté sobresaltado y él ya no estaba a mi lado. Me había dejado solo en la habitación y el miedo se apoderó de mí por completo. Recordé esas historias de demonios disfrazados de animales y salí a buscar a mi perro, queriendo sentirme seguro. Pero entonces, alguien tocó la puerta. Pensé que eran mis abuelos, pero no había nadie. Afuera, la carretera solitaria y el bosque oscuro no ofrecían ninguna explicación. Decidí salir al porche. Me senté en una silla y de repente, al mirar al frente, una cabra estaba ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Lo peor es que nunca había cabras por esa zona. Cerré los ojos unos segundos y cuando los abrí, ya no estaba. El terror me paralizó. Aseguré la puerta como pude y corrí a mi cuarto, donde rompí en llanto. Entonces, desde la cocina, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Una voz clara, insistente. Escapé al baño a calmarme, pero la voz seguía. Al mirar por la ventanita del baño, el loro de mis abuelos me observaba fijamente desde afuera. Volví a mi cuarto temblando. Finalmente, reuní valor y fui a la cocina. Al prender la luz, la voz desapareció, pero la sensación de estar siendo observado no se fue. Esa noche no dormí nada, abrazado a mi perro, con el corazón al borde del colapso. Al día siguiente, conté todo. Mis padres dijeron que lo de la cabra fue un sueño y que la voz podía haber sido la radio de algún vecino. Se rieron, pero yo lo viví. Yo estuve ahí y sé que fue real. Lo que enterraron en el jardín. Mucho antes de que yo naciera, cuando mi papá aún era un niño, mi bisabuela cayó gravemente enferma. Las piernas comenzaron a fallarle sin razón aparente. Nadie sabía por qué, hasta que una noche todo cambió. Un primo de mi abuela, llamémoslo Pepito, llegó corriendo, alterado. Decía que había algo enterrado en el jardín, algo que tenía que salir de ahí. Mi abuela y mis tías, aunque incrédulas, lo ayudaron a cavar. Lo que encontraron fue espantoso. Un muñeco vudú, cubierto de sangre seca y con las piernas atadas con alambre.
Llamaron a una especie de bruja, una mujer que sabía romper trabajos. Cuando la vio, solo dijo una cosa: ya está hecho. Puedo cortar el lazo, pero sus piernas no volverán a ser las mismas. Días después, volvió con una respuesta aún más inquietante. La que hizo esto fue la esposa de su tío, y lo peor es que tenía todo el sentido del mundo. Era cruel, manipuladora, y odiaba a mi bisabuela. Mi bisabuela sobrevivió, aunque sus piernas nunca mejoraron. Pero poco tiempo después el tío murió sin explicación. Yo nunca lo conocí, pero dicen que me parezco mucho a él. Demasiado, quizás.